Bienvenidos a esta segunda parte de este segmento que a manera de pregunta se titula ¿Por qué Dios escogió a Jacob y despreció a Esaú? Comenzaré, como hice con el primer segmento, con el siguiente pensamiento y texto bíblico que dicen: aún después de la elección de Jacob en lugar de Esaú, se puede ver cómo Dios sigue escogiendo a quienes le son útiles para su obra en esta tierra. Por eso, al buscar reemplazar a Judas, los apóstoles orando le dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Versículo que se encuentra en el libro de los Hechos 1:24. Y entraré también resaltando algo que tiene que quedar siempre muy claro, y es que reconocemos la total soberanía de Dios. Dios, como el juez, creador y soberano sobre todo el universo, Él sigue, como ha hecho siempre, escogiendo a las personas que Él determina claves para el buen funcionamiento de este mundo. Recordemos, como se dijo antes, que Él juzga y junto con Él el hombre sojuzga, algo que le dio Dios al ser humano desde el momento mismo de la creación, allá en el jardín en el Edén, cuando Dios le dijo: llenad la tierra y sojuzgarla. Right? Así esto lo confirma, esto de la elección, como Dios lo sigue haciendo. Lo confirma, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando dice que Dios lo escogió desde el vientre mismo de su madre para llevar el evangelio a los gentiles, según Gálatas 1:15, donde dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dijo Pablo. Esto es también confirmado en el libro del profeta Isaías 43:10, a quien el Señor le dijo, refiriéndose a la vez a su pueblo Israel: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, o sea, Isaías, para que me conozcáis y creáis. También por el libro del profeta Jeremías 1:5, que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Siendo estos tan solo tres de los muchos ejemplos que se pueden mencionar en los que vemos que esto se hace. Dios escogiendo gente en particular, en momentos particulares de la historia, para cumplir planes específicos. No gente que escogió desde antes de fundar el mundo para salvar, condenar o para que hicieran cosas a través de los miles de años. Quiero también mencionar una anécdota con respecto a esto. A Charles Spurgeon le dijo una mujer con relación a Jacob y a Esaú. Ella le dijo: yo no puedo entender por qué Dios aborreció a Esaú. Y ella decía esto sin duda porque pues sabemos que Dios es un Dios de amor, gracia y misericordia. Y entonces cabe la pregunta: ¿cómo puede Dios aborrecer a una persona? A lo cual Charles Spurgeon dijo: bueno, yo no encuentro tanto problema con esto. Dice: el problema que yo encuentro es cómo Dios pudo amar a Jacob. Y Jacob vimos que fue un hombre que fue usurpador. Incluso el nombre de Jacob quería decir eso en su lengua original, usurpador. Jacob vemos que le cambió la primogenitura a Esaú, pero aprovechándose de una necesidad de Esaú. Después, para que su padre le bendijera, Jacob entonces, teniendo conocimiento de que Esaú era un hombre demasiado velludo y su padre estar ya por la edad y eso demasiado ciego, sin duda el papá trataría de tocar a Esaú para confirmar que era su hijo velludo, para lo cual Jacob entonces se cubrió con pieles. Y así mismo sucedió cuando Isaac fue a darle la bendición que le tocaba a Esaú a Jacob. Entonces lo tocó, palpó y vio que sí era alegadamente su hijo, ya que Jacob se había entonces puesto dichas pieles. Pero ahí vemos entonces cómo Dios muestra su soberanía, escogiendo, como él mismo dice en el capítulo 9, a quien él quiere. Él aborrece a quien quiere y tiene misericordia de quien él quiere. Pero no porque es un Dios dictador, sino que específicamente en esta carta él está diciendo al pueblo, a la descendencia de Abraham: ustedes van a enojarse y dirán que entonces porque yo, habiendo habido un pacto, ahora lo modifico y alcanzo otras naciones cuando ustedes eran la nación específicamente escogida. Pero Dios dice: yo soy soberano y Señor, y yo tendré misericordia de que quieran tener misericordia, me compadeceré de quien yo me quiera compadecer. Ustedes son vasos que el alfarero hace
¿verdad? El alfarero es aquella persona que forma, que hace vasos y vasijas de barro, y él dice: yo tengo toda la autoridad para hacer con el barro como yo quiera. Entremos ahora a hablar también de lo que es la genética, para que entendamos un poco más por qué Dios escogió a Jacob en lugar de Esaú. Como ya leímos antes, ellos no habían hecho ni bien ni mal, no habían aún ni siquiera nacido, y dice la Biblia que ya Dios había amado a uno y había aborrecido al otro. ¿Pero por qué? Bueno, los científicos el día de hoy han descubierto lo que ellos llaman el código genético. Para la ciencia es alegadamente, entre comillas, un gran descubrimiento. El código genético, pues, contiene toda la información de lo que será el desarrollo y comportamiento de un ser vivo. El código genético, allí está escrito todo lo que una persona va a ser, tanto a nivel físico, sus características, y sin duda también tiene mucho que ver allí lo que es la inteligencia, el comportamiento, ¿verdad? Carácter, temperamento, etcétera, etcétera. También han descubierto que todos los seres humanos, aunque todos tenemos un código genético, asimismo el material genético no es igual. ¿Right? Han dicho también ellos de que en el futuro se podrá hacer alteraciones a lo que se llama el genoma, o sea, a ese código genético. Ellos podrán hacer alteraciones o incluso hacer cambios para que de esta manera se puedan prevenir enfermedades y defectos futuros que pueda sufrir una persona, un feto, ¿verdad? En desarrollo en particular. De igual manera ha desarrollado la ciencia lo que ellos llaman el segundo cerebro. ¿Por qué lo llaman así? Sabemos que el cerebro produce la serotonina, que es llamada la hormona de la felicidad o de la alegría, ¿verdad? Porque ella regula todos los comportamientos del cuerpo. Cuando esta hormona está presente, el ser humano es feliz, está alerta, etc. Esas se produce generalmente en el cerebro. Es hasta donde había conocido siempre que se producía esta hormona en el cerebro, la hormona de la felicidad. Pero han encontrado ahora que en uno de nuestros sistemas internos, que es el sistema digestivo, ¿verdad? Allí se produce la mayoría de estas hormonas, y esas hormonas son las encargadas de emitir y procesar información en el cuerpo humano, por lo cual entonces, siendo que se produce en el estómago como en el cerebro, por eso lo han llamado el segundo cerebro. La serotonina, pues, es una hormona muy importante de nuestro sistema neurológico, a la que, como le dije, la han llamado la hormona de la felicidad. Ella genera lo que es el estado de ánimo en las personas, así como lo es la energía, el sueño, la depresión, etc. Esta hormona está compuesta de moléculas que transmiten información de una neurona a otra, y es producida, pues, de nuevo tanto en el cerebro como en el sistema digestivo, como también mencioné. Los hombres de ciencia o los expertos, ¿verdad?, también han dicho que los seres humanos tenemos 10 veces más microorganismos que células en nuestros 8 sistemas corporales, ¿verdad? Como dije antes, están entre ellos bueno, definámoslos así: el sistema nervioso es uno de los sistemas, el sistema respiratorio, el digestivo, el locomotor, el circulatorio, el endocrino, el reproductor y el excretor, ¿verdad? Ya dijimos que es en el sistema digestivo, en la parte del estómago, donde se producen estas hormonas, el segundo cerebro. Al número de células encontradas también en dichos sistemas se le calcula, y pues en cálculos que varían sin duda, en alrededor de los 40 billones. Y al número de células bacterianas contenidas en nuestro organismo se le calcula también en alrededor de 50 billones, entendiéndose pues que los cálculos también varían. Y una vez considerado esto, es importante notar que si para las personas de ciencia, para los expertos, esto es un descubrimiento tan grande y la genética juega un papel tan importante, ¿verdad? Para nosotros no es sorpresa, porque Dios sabemos que es el creador del código genético mismo. Él fue el diseñador de este sistema. Ya dijimos, el código genético o el genoma, como se le quiera llamar, Dios fue el diseñador de aquello. Entonces, cuando Dios miró el interior de Jacob, Dios inmediatamente sabía cómo iba a ser Jacob.
conocía cuáles serían sus manifestaciones, sus acciones, sus reacciones, ¿verdad? Entonces era fácil que Dios pudiera amar a uno y aborrecer al otro. Como lo mencioné antes, pues, la Biblia muestra que Jacob enseñó siempre un aprecio mayor por la bendición de Dios que pues, de manera contraria a como lo hizo Esaú. Esaú le vendió a Jacob su primogenitura, óigase, por un platito de comida. El hombre estaba demasiado hambriento. Esaú, después de venir de un día de caza, no había conseguido nada y venía con demasiada hambre. Dijo, me voy a morir, right? Tal vez de ahí saldrá la expresión, me muero del hambre, no sé. Pero Jacob le dice, mira, déjame la bendición que te pertenece, la bendición patriarcal de la primogenitura, y yo te doy un plato de comida. A lo cual Esaú, de una manera nuevamente demasiado negligente, dijo, bueno, mañana me voy a morir, ¿de qué me sirve a mí una bendición? Llévatela. O sea, Jacob no le robó nada a Esaú. Cuando Charles Spurgeon dice que tiene problema en entender cómo Dios pudo haber amado a Jacob, pues debemos también entender que Jacob fue usurpador, sí, pero dentro de lo permisivo. Esaú le dijo, llévate la bendición. Jacob no le robó nada. Cuando Jacob también peleó con un ángel por una bendición toda la noche, pues eso era completamente aceptable. Jacob no hizo nada más que decirle al ángel, no te vas hasta que no me des una bendición, lo cual el ángel incluso admiró. Y notemos que incluso el ángel hirió a Jacob, y estando herido por toda la noche batalló con este ángel. Además de todas estas dos cosas que mencioné, Jacob siempre fue osado, él fue valiente, él fue un hombre espiritual y fue amante de todo aquello que tenía que ver con Dios, mientras que Esaú fue negligente en cuanto a eso. Una actitud pues como la de Jacob es la que Dios siempre busca para bendecir. O sea, Dios no iba a bendecir a Esaú cuando Esaú era súper negligente, y no iba a dejar de bendecir a Jacob cuando Jacob era súper comprometido con las cosas del Señor. También es importante notar que cuando el apóstol Pablo menciona en el capítulo 9 de esta carta que Dios despreció a Esaú y amó a Jacob, pues lo hace para enseñarle a la descendencia de Abraham que les había extendido su bendición a todas las familias de la tierra a través de Jesucristo. Por lo cual entonces las promesas divinas ya no eran exclusivamente de la descendencia de Abraham, habían sido extendidas. El apóstol le deja saber a la descendencia de Abraham que Dios hizo esto debido a que un gran número de aquellas familias se conducían, hablo de las familias gentiles que no eran descendencia de Abraham, se conducían de una manera más aceptable para Dios, así como lo había hecho Jacob. En cambio, la descendencia de Abraham estaban a un nivel en donde se portaban prácticamente igual a como lo hacía Esaú. Según la historia en Génesis 26, 34 y 35 dice que cuando Esaú era de 40 años tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Geteo, y a Basmat, hija de Elión, también Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea que Esaú no tuvo en consideración siquiera lo que sentían sus padres. Ellos le habían dicho a Jacob que se guardara, que no se juntara con mujeres paganas, y Jacob exactamente hizo como le dijeron sus padres. En cambio, Esaú, ya podemos ver en este versículo, tomó para sí mujeres de la descendencia de los eteos. Los eteos, así como nos dice la Biblia, habían los jebuseos, etcétera, varias tribus o varias, digamos, naciones de alguna manera que eran antagonistas, ¿verdad? Los eteos en este caso son descendencia también de los cananeos, y los cananeos son descendencia de Cam, que fue el hijo que desagradó a Noé. De los tres hijos, Cam fue el que hizo maldad, y de Cam vienen entonces los cananeos, y vienen también los geteos, los jebuseos, los jereseos, bueno, una cantidad de personas que fueron particularmente de tropiezo para la descendencia de Abraham a través de su historia. Ahora, nótese que ya había Esaú tenido mujeres que eran de las naciones de los eteos.
¿verdad? Allí desagradó a sus padres en gran manera. Y enseguida, al considerar esto que pasó con Jacob, que tomó las mujeres o mujer adecuada de acuerdo a sus padres le habían indicado, él se va y toma hija, una mujer descendiente de Ismael. Y sabemos que Ismael está fuera de lo que es el pacto, está fuera de lo que fue la voluntad de Dios para con Abraham. O sea, Esaú siempre iba en contra de lo que era agradable a Dios y a sus padres. Entonces, ¿cómo no poder entender con claridad que Dios tenía más que razones suficientes para amar o preferir a Jacob en lugar de Esaú? Dice la Escritura, porque si vivís conforme a la carne moriréis, así por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso está en Romanos 8, versículos 13, 14 y 17. Entonces dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos entonces hijos de Dios. Como dice en otro versículo paralelo, que a los que recibieron a Jesús, a los que creyeron en su nombre, a los tales el Padre nos ha dado la facultad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es un asunto de fe, es un asunto de creer, específicamente ahora en que se manifiesta Jesucristo a la humanidad como el puente, como el medio, o como dijimos en un segmento pasado, de alguna manera se puede llamar el tren de la salvación. Jesucristo, destinado desde antes de la fundación del mundo, viene a través de nuestra historia, y el que entra en Jesucristo entra en la salvación, como si fuera un tren que pasa, y el que sube es salvo, es hecho hijo de Dios. Y en cuanto a esto de agradar a Dios, quiero traer a colación una historia de una mujer samaritana. Es un encuentro que Jesucristo tuvo con esta mujer. Los samaritanos, ya lo sabemos, eran una nación judía mezclada. Eso, claro, este tipo de mezclas nunca le han agradado a Dios. Esta mujer entonces se encuentra con Jesucristo y le muestra que en medio de esta descomposición de la que mencioné, ella quiere agradar a Dios de la manera en que Dios espera que sea hecho. Ella entonces le pregunta al Señor sobre el lugar y la forma correcta de adorar que a él le gusta. A lo cual entonces el Señor le respondió con el siguiente versículo, que es clave para que entendamos cómo pues se debe agradar a Dios y por qué. Mira, el Señor le dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 22 al 24. Y así como aconteció en esta historia de Jacob y Esaú que hemos considerado, también la Biblia nos hace referencia a otros casos similares en los que se evidenciaron tanto la falta de carácter y compromiso de un hombre, así como el interés profundo de otro por los asuntos espirituales relacionados con el reino de Dios. Así sucedió, bueno, ya consideramos con Caín y Abel, y ya hablamos también de Sem y Cam, que fueron los hijos de Noé. Vemos comportamientos similares en estos dos. También la Biblia registra casos de Efraín y Manasés, que fueron hijos de Israel, de Jacob. Vemos también la historia del hijo pródigo y su hermano mayor. Y vemos entonces también en este caso, la historia de la bendición que Dios le dio primeramente a la descendencia de Abraham, y que la extiende entonces a las demás naciones de la tierra, como si la descendencia de Abraham fueran el hijo mayor, al cual le correspondían todos los privilegios de una primogenitura. Y vemos a las demás naciones como la nación pecadora, como las naciones negligentes, como si fueran el hijo pródigo, o sea, el hijo menor de la historia, ¿verdad?, del hijo pródigo y su hermano mayor. El Señor tenía entonces razones más que suficientes para amar a Jacob y despreciar o determinar que Esaú no fuera el portador de la bendición que Dios ¿verdad?, depositaba sobre un hombre, ya que no era necesariamente el padre el que daba la bendición.
Entiéndase que si Isaac le hubiera dado la bendición a Esaú o a Jacob indistintamente, pues era Dios que fluía a través de la mano bendecidora de Isaac. Alright, es Dios el que finalmente bendice. Entonces Dios tenía más que razones suficientes para despreciar a Esaú y determinar que fuera Jacob quien recibiera la bendición que llamaremos como la bendición abrahámica. Así pues que cuando leemos en Romanos 9:11, donde dice que Jacob y Esaú no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, debemos entender que allí se le cita como ejemplo a la hora de una elección hecha en esta tierra, óigase bien, y no de una elección hecha en los cielos desde antes de la fundación del mundo, para Dios determinar a quién escogía y a quién aborrecía de antemano, sino que estas cosas se van dando en los tiempos específicos de la historia, en donde Dios ve el corazón de los hombres, como leímos desde el comienzo mismo de tanto de este segmento como del segmento número 1. Los hombres miramos las cosas externas, pero Dios mira el corazón. Los veo entonces en el próximo segmento. Hasta pronto.